Los doctores Consuelo González y Jonathan Infante, que nos van a hablar del seguro de crédito. Eh, Vamos a esperar unos minutos más para que pueda conectarse todas las personas que van a acceder a la presentación. Entonces les pedimos, por favor, nos concedan 5 minutos antes de dar inicio a la tertulia. Por lo pronto, pues muy bienvenidos. Ya están con nosotros los expositores de hoy, están conectados, ya está todo listo. Entonces, simplemente son unos minuticos para que pueda terminar de unirse las personas que quieren participar. Eh, y con eso, pues, siendo las 6:07 de la tarde, daríamos formal inicio a nuestra tertulia del día de hoy. A los que se acaban de unir, muy buenas tardes, un cordial saludo a nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldese. Entonces, por favor, regálenos 5 minutos mientras se sigue uniendo las personas que quieren asistir a nuestra tertulia de hoy. Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldesa, a las personas que se acaban de unir a nuestra tertulia del día de hoy. Estábamos tomándonos unos minutos de más para esperar que terminen de ingresar todos los asistentes que se inscribieron para hoy. A las 6:07 de la tarde vamos a dar inicio a nuestra tertulia de manera formal. Les pedimos su comprensión por 2 minutos más mientras aguardamos que las personas se unan a nuestra tertulia. Y ya tenemos acá los expositores presentes, a la doctora Consuelo, al doctor Jonathan. Entonces tenemos todo listo, solo es cuestión de un par de minutos para que demos formal inicio a nuestra tertulia del día de hoy sobre el seguro de crédito y el contrato de factoring. Entonces, 2 minutos más y arrancamos. Bueno, siendo las 6:07 de la tarde, ahora vamos a dar formal inicio a nuestra tertulia académica a cargo de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros Acoldés, organizada por la Asociación para este mes de abril de 2023. Ya tenemos aquí presentes con nosotros a nuestros expositores del día de hoy, la doctora Consuelo González, el doctor Jonathan Infante, a cual les haré una breve presentación a continuación. Nuestra tertulia del día de hoy está titulada El seguro de crédito y el negocio de factoring,
importancia y discusiones. Esta tertulia de Acoldece es grabada por esta plataforma y se cuelga en nuestro canal de YouTube de Acoldece. La idea es que siempre las tertulias puedan ser un material de consulta posterior por parte de nuestros afiliados. Entonces, no hay transmisión en vivo en el canal de Acoldece, del canal de YouTube de Acoldece el día de hoy, pero sí vamos a grabar la tertulia y va a quedar pues disponible en nuestra biblioteca para que pueda ser consultada por parte de ustedes. Eh, la exposición va a estar a cargo de nuestros expositores el día de hoy y al final de la presentación, una vez terminada la charla, se daría un espacio con la venia de los expositores para preguntas. Nos acompañan el día de hoy y les agradecemos infinitamente haber aceptado esta invitación de Acoldece para tratar este interesante tema. Eh, yo, en el tiempo que llevo vinculado como director académico, como coordinador ejecutivo de Acoldece, no recuerdo que hubiéramos hablado antes de seguro de crédito. Creo que es la primera vez que lo vamos a hacer, entonces pues estoy muy complacido, es un tema novedoso y por eso pues una infinita gratitud a la doctora Consuelo, al doctor Jonathan por traernos un tema interesante, apasionante y hasta el momento pues novedoso en la asociación. Eh, la doctora Consuelo González es abogada de la Universidad del Rosario, es especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes y del Programa de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Innova Southeastern University. También tiene estudios jurídicos internacionales de seguros en AIDA y en la Universidad de Londres. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero y en el sector asegurador, liderando áreas jurídicas y equipos de cumplimiento en compañías nacionales y multinacionales. Es también catedrática de la Universidad del Rosario, la Universidad del Bosque y la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha ocupado posiciones de vicepresidente jurídica en Previsora, la Previsora Seguros, la Previsora S.A. Compañía de Seguros, Secretaría General y Oficial de Cumplimiento en MedLife Colombia Seguros de Vida, abogada de la Gerencia Jurídica y Oficial de Cumplimiento del Grupo HSBC Colombia, abogada de la Vicepresidencia Jurídica de Allianz, Compañía de Seguros, y actualmente se desempeña como directora del Grupo de Práctica de Seguros en Gómez Pinzón Abogados. Voy a pasar también a presentar al doctor Jonathan Infante. El doctor Jonathan es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado como abogado de la Vicepresidencia Jurídica de Seguros de Liberty y también ha sido investigador en Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como abogado del Grupo de Práctica de Seguros en Gómez Pinzón Abogados. Entonces, agradeciendo nuevamente a nuestros conferencistas del día de hoy por haber aceptado la invitación, le doy la palabra a la doctora Consuelo y al doctor Jonathan para que nos hablen del seguro de crédito y del negocio de factoring, la importancia y los principales aspectos de discusión. Doctora Consuelo, por favor, nuevamente muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues muchas gracias nuevamente por darnos el espacio, por la invitación. La idea, como lo decía Nicolás, es aquí conversar un poco sobre el tema del seguro de crédito y su articulación con las operaciones de fondeo, de inversión, tanto nacionales o internacionales, y ver cómo este instrumento es un habilitador para este tipo de operaciones. Entonces, básicamente, pues la presentación que la vamos a hacer pues con Jonathan, quien pues hace parte del equipo de práctica, como lo decía Nicolás, y es un poco también compartirles como las experiencias desde el punto de vista del asesoramiento en la construcción de este tipo de operaciones y cómo hemos visto la valía del seguro de crédito para sacar adelante estas operaciones y la confiabilidad que le genera el instrumento a los inversionistas cuando deciden invertir en este tipo digamos, de hacer este tipo de inversiones.
Concretamente, pues en esta charla vamos a hablar, como les decía, en relación con la operación de factoring y está dividida en tres partes fundamentales. Una es, pues es hacer como un recorrido un poco de entender y para los que no, digamos, no es el día a día el seguro de crédito, pues conocer un poco de este instrumento de seguro. Una segunda parte ya es entrar propiamente también a hablarles un poco del factoring, de cómo funciona. La tercera parte es esa articulación entre el seguro de crédito y el contrato de factoring y explicarles las diferentes relaciones comerciales y jurídicas que se dan en la estructuración de este tipo de operaciones. Y finalizamos con unas, digamos, reflexiones sobre las discusiones jurídicas y los retos que presenta cuando se analiza precisamente cómo entra a jugar el seguro de crédito en las operaciones de inversión. Entonces, bueno, nada, empecemos un poco con un poco de historia muy breve de lo que es el seguro de crédito. Entonces, Jonathan, bueno, listo, ya estamos. Entonces, el seguro de crédito pues tiene unos antecedentes históricos desde el siglo XIX. En el año 1820 se crea la British Commercial Insurance Company que ofrecía el seguro de crédito. También hay un antecedente con la primera póliza emitida en el año 1831 por la cual se intentó amparar seguros de crédito por impagos de algunos siniestros marítimos. Y en Estados Unidos, pues data del año 1899, donde se constituyó la American Credit Indemnity, la cual operó hasta 1997 como la compañía de seguro de crédito más antigua del mundo. Esto pues como para una breve ilustración histórica del tema. ¿Cuál es la definición del seguro de crédito? Pues el seguro de crédito es un instrumento que permite a una empresa proteger sus cuentas por cobrar contra un riesgo de impago de sus clientes. Este seguro lo que permite es cubrir o trasladar ese riesgo de las ventas a plazos en donde como contraprestación de una prima se transfiere el riesgo a una compañía de seguros quien en casos de los impagos de las obligaciones y que más adelante les diremos exactamente cuáles son, digamos, las coberturas de la póliza, pues cubre una parte de la cartera, por ejemplo, un 90% de la cartera que tenga ese proveedor de bienes y servicios. Esa es básicamente la definición del seguro de crédito. Pues como características, digamos, muy generales, es un seguro patrimonial. Lo que hace la compañía de seguros es un examen de los asegurados, es decir, hay una individualización frente a cada uno de los riesgos de incumplimiento. Es un seguro en donde es accesorio a una obligación principal de crédito que existe entre un acreedor y un deudor y pues extinguida la obligación principal, pues esta obligación accesoria pues deja de existir. Como cifras significativas, digamos, un poco para contarles, digamos, la importancia de este instrumento del seguro, es que para el cierre de diciembre del 2022, las primas emitidas en el ramo de seguro comercial de seguro de crédito comercial fue de 148.000 millones de pesos frente a una cifra comparativa con el mismo cierre al año 2021 de 116.000 millones. O sea, es un producto que realmente viene creciendo. En cuanto al mismo reporte, pero ya referido al seguro de crédito de la exportación, que es un instrumento que digamos que viene fortaleciendo obviamente la gestión de exportación del país, fueron de 33.000 millones de pesos frente a 25.000 millones de pesos con el cierre para el año, frente al comparativo 2022 frente al 2021. En cuanto a los siniestros pagados en el año 2022, digamos, vale decir que de acuerdo con los últimos informes inclusive de la Asociación de Compañías de Seguros de Crédito, la siniestralidad de este producto es baja y sin embargo sí ha habido un aumento de la siniestralidad, digamos en general de una siniestralidad baja, pero sí ha habido un aumento de la siniestralidad del año 2022
comparado con el año 2021. Frente al año 2022 correspondió a 21.321 millones de pesos frente a un cierre del 2019 de 19.000 millones de pesos. Digamos que sumado a estas cifras, el crecimiento del seguro de crédito, digamos, en países en Latinoamérica, en la región, ha venido del 20 al 25%. Estos son cifras que han venido siendo generadas por la Asociación Latinoamericana de Compañías de Seguro de Crédito. Definitivamente es un instrumento que está fortaleciendo el comercio exterior, porque pues les vamos a explicar más adelante, hay dos tipos de seguro de crédito, uno es el seguro de crédito doméstico y otro es el seguro de crédito a la exportación. Y digamos cómo está repartida la torta, por decirlo de alguna manera, entre lo que es el seguro doméstico y el seguro de crédito a la exportación, es que viene siendo un 80% el crédito interno, el seguro de crédito interno, y un 80% y un 20% el seguro de crédito a la exportación. Entonces, esto es como un poco para complementar estas cifras que les estamos mostrando acá. El principio de globalidad del seguro de crédito, que pues básicamente esto qué significa, significa que la aseguradora, o sea, acá la forma más utilizada es el seguro de crédito global de toda la cartera que pueda tener un deudor. Entonces, pues hay digamos, una gestión de análisis de cartera de ese deudor por parte de la aseguradora. Sin embargo, pues no deja de prevalecer el principio en donde puede haber una selección de riesgo por parte de la aseguradora de ese global o de ese total de la cartera de quien es pues el tomador asegurado dentro del seguro de crédito. Otra, digamos, de las características, podemos decirlo, es el tema de la participación del asegurado, digamos lo que se conoce como el descubierto obligatorio, y eso básicamente es que habrá una parte de la cartera, o sea, un deducible, que no será cubierto por este seguro de crédito. Entonces, de ese global del total, por ejemplo, de las facturas del deudor, pues la compañía asegurará un porcentaje, digamos, por ejemplo, está entre un 90% del total de la cartera del deudor. Ya como les había anticipado, pues existen dos modalidades de seguro de crédito. Está el seguro de crédito individual o colectivo y que es, como les decía anteriormente, pues generalmente el más utilizado es el colectivo, o sea, es el total de la cartera de un deudor, aunque también podría ser individual, o sea, una sola obligación. Y también por el ámbito geográfico se distingue entre el seguro de crédito interno doméstico y el seguro a la exportación. Bueno, ¿quiénes son las personas objeto de protección? Pues las personas que están pues aseguradas dentro de este instrumento son los comerciantes. Por lo general son personas jurídicas, o también pueden haber coberturas de personas naturales, pero digamos que hay una exigencia de que tengan establecimiento de comercio, que tengan la calidad de comerciantes dentro del territorio colombiano en el seguro de crédito interno. Y de cara a quién puede ser el beneficiario de la póliza de seguro de crédito, también es, digamos, hoy en día es muy común observar la designación como beneficiario a instituciones financieras, entidades de crédito, en donde ellos pues tienen un interés precisamente por el fondeo de las operaciones. Entonces es importante que acá ya vamos a empezar a articular el instrumento del seguro de crédito con estas operaciones de inversión o de fondeo nacional o internacional. Pues otro elemento a resaltar viene siendo el deber de información del asegurado a la aseguradora. Digamos que esto es un elemento y es común pues en términos generales con las características del seguro en general. Debe haber un deber, digamos, en los clausulados uno ve una descripción muy estricta del deber de información del asegurado a la aseguradora. Es esencial que la aseguradora conozca de primera mano toda la información relativa a las obligaciones
a las obligaciones de su tomador relacionadas con el cupo de crédito de los deudores, las situaciones de impago, ya sea tanto de hecho como derecho. O sea, hay un principio, como les decía, hay una descripción exhaustiva de los deberes de información y también, obviamente, pues un cambio de circunstancia en la situación patrimonial de los deudores digamos, es una de las obligaciones que uno de manera reiterativa en todo el tema en todos los clausulados del seguro de crédito. En cuanto a las oportunidades, digamos, del seguro de crédito, como les decía, pues este es un instrumento que está siendo muy utilizado para respaldar y como garantía y como elemento habilitador de operaciones de inversión. Em, en el seguro de crédito, digamos que cumple unas funciones que uno, digamos que no creería que en la práctica ocurren, pero es así. Es el seguro de crédito es un instrumento que facilita la apertura, digamos, de nuevos mercados. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, cuando un proveedor de bienes o servicios entra a un nuevo mercado, no conoce, por ejemplo, el scoring de crédito de los que pueden ser sus potenciales compradores, y las compañías de seguro de crédito tienen unos sistemas de información muy robustos para conocer para conocer las capacidades de pago y los hábitos de pago, digamos, de quienes pueden ser los futuros compradores de esta nueva empresa que entra a distribuir bienes o servicios a un país. Entonces es un habilitador de nuevos mercados. Hay un aumento de la competitividad y de mayores eficiencias financieras, porque digamos que los otros instrumentos, por ejemplo, que pueden existir al lado, como sustituto de un seguro de crédito, por ejemplo, interno, puede ser la fianza, o puede ser, por ejemplo, en un seguro de crédito externo, las cartas de crédito. Son instrumentos muchísimo más costosos de lo que puede representar una póliza de seguro de crédito. También en el seguro de crédito se protege la cartera. La compañía de seguros está haciendo un monitoreo permanente de la cartera de los deudores. Como les mencionaba anteriormente, eh, es una garantía aceptada para la celebración de operaciones financieras. La compañía de seguros también hace una gestión de cobro de esa cartera que puede estar en riesgo de no pago. Y finalmente, pues esto lo que redunda es en una mejor administración y gestión de riesgos y un cubrimiento comercial y político también de las operaciones. Y vamos a ver que en el seguro de crédito a la exportación, em, el, se puede comprar, obviamente, y existe la cobertura de riesgo político y de riesgos extraordinarios. Bueno, antes de que Jonathan pues entre en el tema ya de hablar del contrato de factoring, digamos un poco para que tengamos en el radar las coberturas que existen en cada uno de los seguros, tanto de interno como la de externo a la exportación. Entonces está en el seguro de crédito interno, está el cliente o el tomador declarado en liquidación, cuando hay acuerdos de reestructuración, acuerdo extrajudicial de acreedores, mandamiento de pago, siempre y cuando no hayan bienes para respaldar el pago de las operaciones. 6 meses de aviso de insolvencia provisional o cuando se declare el crédito incobrable. Y digamos que las mismas se repiten en el seguro de crédito a la exportación o de crédito externo, pero como les decía, también existe como opcional por convenio y documentado mediante suplemento el riesgo político y el riesgo de condiciones extraordinarias. Entonces, pues esta es como la primera parte donde les hacemos una exposición a grandes rasgos del seguro de crédito, su utilización, características y demás. Y ya Jonathan pues va a hablar sobre el contrato de factory y cómo se articula este con el seguro de crédito. Listo. Gracias, Consuelo. Yo antes de arrancar con el tema del contrato de factoring, quería también darle las gracias al doctor Nicolás por el espacio, al doctor Juan Manuel, a Andrea que nos ha ayudado con toda la logística también del tema, y pues a todos por estar acá. Eh, digamos que el tema del factoring lo vamos a abordar al principio con unos antecedentes históricos, luego les vamos a contar como cuál es la definición y en particular como que tiene que ver esto con lo que les ha venido contando Consuelo acerca del seguro de crédito,
pero específicamente con algo muy novedoso que se está hablando en las operaciones del día a día y que están involucradas las firmas, y son el tema de las operaciones de fondeo. Cada vez más en Colombia hay inversionistas extranjeros, y les queremos contar como cuál es la estructura jurídica y cuáles son las problemáticas que estamos teniendo. Y por ahí va a pasar, digamos que el relato de lo que les queremos contar del factoring. Entonces, ya para arrancar, digamos que un poco para que no sea aburrido el factoring, sino darle un contexto histórico, podemos ver el factoring, que no es un negocio, digamos, jurídico que sea colombiano, como casi todos, sino que se hereda a otra cultura, y a la cultura anglosajona. De ahí, digamos, con esa diferencia que tiene el derecho allá, y es que todo se surge a partir de una realidad, y se adapta así, digamos que una regulación jurídica nació el negocio del factoring. En el siglo XV, digamos, cuando estaba todo el tema o la época de las colonias inglesas, surgió una necesidad, y era que los mercaderes de Inglaterra, cuando iban a remitir la mercancía o estaban haciendo negocios con la mercancía, tenían el problema de qué iban a hacer cuando llegara la mercancía al puerto donde lo estaban remitiendo. Para eso, digamos que se utilizaron o echaron mano de una persona conocida como factor, que era básicamente un depositario de la mercancía. Esta persona con la mercancía simplemente lo que le hacía era servir de puente para remitírselo al destinatario final, que entre comillas sería un deudor como lo conocemos hoy en día. Entonces el primer rasgo característico que se le puede adjudicar al factoring es una operación donde una persona que está, digamos, en otro territorio le recibía la mercancía y se encargaba de hacer como un depósito de la misma. Posteriormente, también en Inglaterra, ya cuando están en el siglo XVIII, empieza a tomar rasgos característicos que son distintos. El comerciante necesitaba conocer cuáles eran las necesidades del mercado que habían al país, o al territorio al que estaba remitiendo la mercancía, y no quería correr riesgos con relación a qué pasaba si el deudor no le pagaba la mercancía. Entonces el factoring que empieza a tomar unas calidades distintas, y es que el factor asume el riesgo de, si el deudor no le paga, él le va anticipando un valor, y al mismo tiempo lo que él hacía era que hacía toda la gestión de cobranza. Entonces el comerciante que remitía la mercancía estaba tranquilo porque en última la operación estaba garantizada por este factor. Ahí es cuando empieza a tomar el rasgo característico del factoring, en la etapa de la modernidad, y es que hay una persona que está en otro territorio que se encarga de asegurarme frente a dos riesgos principalmente. Uno de cobranza, en caso de que el deudor no me quiera pagar, me asesora también sobre la condición del mercado, pero quizá la más importante es que se me está llevando el riesgo de la insolvencia y me está dando liquidez, porque él me remite el valor sin necesidad de que le hayan pagado, así yo le haya dado un plazo al deudor final. Mm, este negocio, digamos que se volvió muy interesante, pero digamos, por la terminación histórica, en que Inglaterra tiene el periodo de colonización con las colonias, pues cae en desuso para Inglaterra, y lo adopta Estados Unidos en el siglo XVIII-XIX, y empieza a darle unas características y ya una regulación jurídica particular. Esa regulación jurídica particular incluye algún reconocimiento de un derecho de preferencia sobre las mercancías que le son remitidas, y, digamos, con todo lo que significa el derecho de preferencia sobre lo que le van remitiendo. Pero adicionalmente, digamos que empezó a discutirse en Estados Unidos acerca de el hecho de que ellos asumieran el riesgo del impago, no estarían haciendo una actividad que hace una aseguradora. Y por eso es que empieza, digamos que desde aquí podemos ver que empieza a hablarse el contrato de factoring con el seguro de crédito, porque en últimas el negocio de factoring, el profesional me está también intentando asegurar eso. Em, en Estados Unidos, digamos que también tuvo esas discusiones, por eso en algunos estados lo dejaron de usar, pero llegó a América Latina y a Europa por esa vía como un mecanismo de financiación. Un mecanismo de financiación ante la necesidad de que un comerciante, cuando va a otorgar un crédito a plazo a un deudor y no sabe si le va a pagar o no, se apoya a una compañía que le compra la cartera, y si la compañía, pues, no, si el deudor final no le cumple, está la compañía de factoring que está haciéndose cargo de la operación. Así fue como entró, digamos que el tema en Colombia como un mecanismo de financiamiento,
y por eso es que acá no es un contrato que se pueda encontrar regulado integralmente en el Código Civil o en el Código de Comercio, sino que hay una regulación que es como aislada, pero que ha ido complementándose y que tiene unas disposiciones en particular sobre qué compañías pueden hacer el factoring, cuáles son los requisitos, qué tipo de factoring hay, y eso es lo que vamos a ir viendo, digamos que enseguida. Saltándonos ya esa parte del contexto histórico, podemos entrar a la definición y digamos que recopilando ya todos estos rasgos que habíamos mencionado, se ha entendido que el factoring es un negocio o un acuerdo de voluntades, entendido como un contrato, en el que una empresa comercial denominada cliente contrata con una entidad financiera, aunque ahorita vamos a ver que eso, hay otras compañías no vigiladas por la Super que también lo hacen, que tienen el nombre de factoring o factor para que le preste un conjunto de servicios, pero que su actividad principal es comprarle la cartera de uno o de varios deudores, asumiendo el riesgo de pago. Ahorita también vamos a ver la clasificación de con o sin responsabilidad. Mm, el factoring, entonces, siguiendo la línea de lo que les venía contando, tuvo una regulación, ha venido teniendo una regulación en Colombia y ha venido tomando unos rasgos característicos con relación a unos problemas que ha tenido en Colombia. A partir de la Ley 74 de 1989 empezó a hablarse, no como tal del contrato, sino en el sentido de qué entidades tenían la facultad o la autorización para poder celebrar ese tipo de negocios. Ahí, digamos, en la ley 74 se habla de que iban a estar vigilados del control de lo que en su momento era la superintendencia bancaria, las sociedades de financiación comercial que tuvieran como objeto la compra de cartera, que es lo que es el negocio de factoring. Ya con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se habló de dos compañías que podían realizar el negocio del factoring, que eran las compañías de financiamiento comercial y las corporaciones financieras. Digamos que si bien estas son las que están vigiladas por la Superintendencia Financiera, también hay una regulación específica o digamos hay una permisión de que otras entidades, una sociedad anónima pueda realizar el negocio de factoring y, y lo que estableció el decreto, digamos, 1319 del 2014 es simplemente un límite de cuáles, superando el valor de 30.000 salarios mínimos, esas sociedades van a estar vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, en conclusión, en Colombia pueden hacer factoring dos tipos de compañías, unas vigiladas por la Superintendencia Financiera, otras no vigiladas y las vigiladas por la cuantía por parte de la Superintendencia de Sociedades. Continuando, digamos, con las necesidades del factoring, podemos decir que el factoring responde a tres necesidades en la actualidad. La primera, que no ha cambiado mucho de lo que les venía contando acerca del tema histórico, y es la necesidad de liquidez. Entonces, yo como una compañía mediana o pequeña, que en Colombia representan el 90% de las compañías, necesito que me entren recursos y si bien yo vendí un bien o presté un servicio y me lo van a pagar por una factura en 90 días, necesito los recursos ya. Entonces lo que hago es que celebro un negocio con una compañía de factoring para que yo tenga liquidez. ¿Cuál es el otro beneficio del contrato de factoring o cuál es la otra necesidad que cumple el contrato? Que me ahorra costos de intermediación. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un crédito con un deudor y el deudor no me quiere pagar en el plazo que yo establecí? Me toca entrar a hacer unas gestiones de cobranza y esas gestiones de cobranza, digamos que son desgastantes y le quitan tiempo a la sociedad del enfoque del negocio. Lo que hace el contrato de factoring es trasladarle también esa gestión a la compañía de factoring. Y digamos que una tercera necesidad es el riesgo de la insolvencia cuando yo celebro el factoring eh, sin responsabilidad, en el sentido en que va a ser la compañía de factoring la que asume el riesgo de que ese deudor no me pague. Y ahí es cuando entra ahorita el seguro de crédito como una necesidad de lo que existe hoy en día en las operaciones de fondeo. Em, Pasando ya, digamos, al tema, un tema importante antes de las operaciones de fondeo es el tema del título valor. Y eso es importante entenderlo para nosotros poder hablar, digamos que a profundidad de las operaciones de fondeo y es, ¿qué pasaba antes
de la ley 1321 del 2008, y es, con el Código de Comercio, la factura, entendida la factura como título o valor que yo puedo endosar, no estaba permitido para todos los tipos de negocio. Entonces, bajo la regulación que hay en el Código de Comercio, una pequeña o una mediana empresa tenía una dificultad de cara a cuando celebraba un negocio con X deudor, una compañía, por ejemplo, que vendía textiles, cuando se lo vendía a un establecimiento de comercio tenía un problema, y era que si no podía tener un título o valor, su relación comercial de cara al contrato se regulaba por la cesión del crédito si quería trasladarle ese riesgo a una compañía de factoring. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley 1321-2008 y que se pensó para eso, para financiar a la pequeña y a la mediana empresa? Lo que hizo fue incorporar la factura con las calidades de un título o valor con unos requisitos. Digamos que hay un original, hay dos copias, y lo importante de esos requisitos es que flexibilizan o incorporan el título o valor en esa relación negocial y le dan la posibilidad a la pequeña, a la mediana empresa de poder celebrar esas operaciones de factoring con facilidad. Porque si yo tengo un título o valor, solamente necesito endosar el original que está firmado por ambas partes, y cuando lo endoso, no necesito ningún tipo de aceptación, ni tampoco necesito algún tipo de regulación con relación a la cesión del crédito, sino que tengo esa facilidad que da el título valor. A partir de ahí, digamos que se también empezó a crecer el negocio de factoring en Colombia, y también nos sirve hoy, digamos que se aplica mucho en las operaciones de fondeo que uno ve en la actualidad. Em, ya cuando, digamos, queremos ver las operaciones de fondeo pensándolo de una manera abstracta, podemos decir que es un inversionista. Un inversionista que es o nacional o extranjero que quiere invertir, en este caso, en un negocio de factoring y que quiere obtener una rentabilidad al meter, digamos, los recursos en la operación. ¿Cómo lo hace? Digamos, si yo soy un inversor extranjero, pues necesito tenerlo en una persona jurídica que exista en Colombia. Entonces, el mecanismo que se utiliza es el de la fiducia mercantil por medio de un patrimonio autónomo. Allí traslada los recursos el inversor nacional, extranjero o los dos, y a partir de la vocera del patrimonio autónomo empiezan a darse una serie de operaciones que les queremos mostrar, digamos, de una manera gráfica. Mm, Aquí digamos que la podemos ver, eh, y digamos que esto relata como más o menos cómo funciona la operación y se explica, digamos, de la siguiente manera. Eh, en la letra A podemos ver a un inversor nacional o extranjero que tiene unos recursos. Él lo que hace es acudir ante la sociedad fiduciaria y constituye un patrimonio autónomo. Los círculos en verde claro representan los recursos del inversor. Digamos, pensemos que ahí esos recursos se invierten en el patrimonio autónomo, pero el patrimonio autónomo no es una compañía que se dedique al negocio del factoring. Entonces, ¿qué es lo que hace? Celebra un negocio con una compañía dedicada al factoring, ya sea vigilada por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia de Sociedades, y le transfiere los recursos. Ahí podemos ver, digamos que en la imagen, los recursos ya transferidos a la compañía de factoring, que a efectos de la gráfica es la compañía B. Ella, una vez tiene los recursos, lo que hace es que busca a la compañía, mediana, pequeña empresa que tiene una relación de crédito con sus deudores y que necesita la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que hace? En virtud del contrato de factoring, ahí se puede ver con la letra E, le transfiere los recursos. Entonces ahí vemos que se han transferido los recursos del patrimonio autónomo a la compañía de factoring y esta a la pequeña mediana empresa o con quien se celebre la operación. Ella a su vez tiene varios deudores a que le presta servicios o les entrega mercancías. Eso digamos que lo podemos ver con los círculos azules, y a cambio de esa entrega de bienes o servicios pues recibe una contraprestación. Como no le van a pagar inmediatamente porque tiene un crédito, lo que recibe es una factura, digamos que representada en los círculos naranjas. Recibiendo esa factura y celebrando la operación de factoring, lo que tiene que hacer es endosarla. Como lo veíamos ahorita, a partir de la ley 1321 del 2008, pues la factura ya es el título valor que le permite endosarlo. Lo endosa entonces a la compañía de factoring, que ahí es importante saber que en la actualidad
con la ayuda de la tecnología de la información, las compañías de factoring que actúan acá son compañías que tienen aplicaciones que hacen muy eficiente toda la administración de cuáles son las deudas que está teniendo cuáles son los créditos que está concediendo el acreedor, qué es lo que está pagando el deudor, cuáles facturas se han pagado, cuáles están cerca de vencerse. Todo eso lo hace, digamos que lo están haciendo ahorita FinTech. Y lo que ellos hacen es que hacen digamos que ellos ya tienen el derecho en virtud del endoso que le hacen de la factura y lo transfieren ahí sí al patrimonio autónomo, que es en últimas el inversor, que ahí ve su rentabilidad, digamos, pagando un menor precio y gestionando también, digamos, restando la comisión. Ahí, digamos que viendo la relación que hay del seguro de crédito, y ya se articula con lo que expuso ahorita Consuelo, la aseguradora, representada con la letra C, lo que tiene es un seguro de crédito. ¿Con quién tiene el seguro de crédito? Pues con el acreedor inicial, con la empresa que necesita la liquidez, que le está asegurando que si el deudor 1, el 2 o el 3 no le pagan en el plazo establecido, se lo va a pagar la aseguradora aplicando digamos, el deducible que explicaba ahorita Consuelo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como ya ahorita hay un nuevo beneficiario, porque la compañía de factoring es la que tiene el riesgo de la insolvencia de los deudores, pues surge otra relación de cara al contrato de seguro de crédito. Y es que se necesita incorporarlo como beneficiario de la póliza, por lo menos, respecto de los deudores que se celebró la operación. Porque ya esos deudores, su riesgo no está respecto del acreedor inicial, sino está respecto a la compañía de factoring y el patrimonio autónomo. Entonces, esta operación que se ve, digamos, un poco compleja, se puede estructurar así y se entiende más fácil de esa manera. Y digamos que lo que nosotros vemos en el día a día de la operación de ese seguro de crédito, con estas operaciones de fondeo, es que tiene unas discusiones relacionadas precisamente con eso, con que entren nuevos actores de cara al seguro de crédito. Y eso es lo que, digamos, eso es lo que se manifiesta en estas digamos, conclusiones y discusiones jurídicas que les queríamos como contar y mostrarles cuál es la solución que hemos encontrado hasta el momento, pero que lógicamente están sujetas a la discusión porque es un tema que se está debatiendo en la actualidad. Entonces, Consuelo. Gracias, Jonathan. Bueno, como lo pueden ver, digamos que lo decíamos, uno de los retos que se tiene cuando uno está participando, digamos, desde el frente de los seguros en una estructuración de este tipo de operaciones donde pues participan muchas áreas, por ejemplo, es entender del principio al final de la operación, entender los actores, entender el rol de cada uno y asegurar, digamos, en cada una de esas fases de las operaciones que se mantengan claramente los elementos del contrato de seguros. ¿Sí? Eso digamos que es uno de los retos que lo hemos evidenciado desde nuestro frente de asesoramiento desde el punto de vista del seguro dentro de todo este tipo de operaciones. Porque digamos es fácil que a veces se diluya un poco el tema de venga, y aquí quién es el asegurado, el beneficiario, como en la transferencia de los riesgos, en la transferencia de los créditos. Entonces digamos que uno de los retos que se presentan y es pues, entender realmente el macro, toda la operación y asegurar que en cada una de sus fases se mantengan el seguro de crédito y que realmente el seguro de crédito pues cumpla con su función precisamente de garantía de todo este tipo de operaciones, porque también lo que uno ve en la práctica es que definitivamente este es un instrumento muy valioso de habilitador de estas operaciones. Es decir, un inversionista extranjero se siente muchísimo más tranquilo en que haya una compañía de seguros establecida, supervisada, ¿sí? Que está dando este tipo de garantías dentro de estas operaciones, a que, por ejemplo, existan otro tipo de garantías como, por ejemplo, una fianza sin desconocer el valor de una fianza, pero es diferente y la tranquilidad es diferente para un inversor. Adicionalmente, porque en este tipo de operaciones, por ejemplo, cuando son fondos de capital extranjero, pues los inversionistas van cambiando durante el tiempo y cada vez que entra, por ejemplo, un inversionista con una participación significativa o incluso podría no tenerla, se hace todo un tema de due diligence de la operación. Entonces, digamos que ahí la responsabilidad desde el punto de vista del asesor
de cara, por ejemplo, a dar la seguridad de que esta garantía va a ser eficaz para cumplir con todo el propósito de la operación, pues es muy importante, como les digo, siempre identificar los elementos y la prevalencia de todos los elementos del seguro durante toda la vigencia de la operación y hacia futuro. Ese es uno de los grandes retos que nos hemos enfrentado. Otro, por ejemplo, de los retos, y ya ahorita te doy la palabra, Jota, para que tú expliques los otros dos, es la designación de varios beneficiarios del seguro. Digamos que independientemente que es claro que uno podría designar cualquier número de beneficiarios dentro del seguro, lo que sí es cierto es que puede haber, digamos que en algunos casos, escollos o dificultades desde el punto de vista práctico para poder incluir todos estos beneficiarios y sobre todo cuando no son carteras totales, sino carteras parciales, las que se están asegurando dentro del seguro de crédito. Por fortuna también lo que hemos visto en nuestra práctica pues profesional es que pues las compañías de seguro de crédito cuentan con herramientas tecnológicas muy robustas para poder tener precisamente claro qué porción de la cartera está asegurada, cuál no, cuál tiene tal o cual beneficiario y permitir incluir, digamos, esa opción de beneficiarios cada vez que o en la medida en que van llegando nuevos interesados como nuevos inversores dentro de todo el tipo de la operación. Entonces, como vemos, pues hay retos y hay, digamos que, puntos importantes para hacer el zoom en este tipo de operaciones, tanto desde el punto de vista jurídico de los seguros como desde el punto de vista también operativo. Entonces, Jonathan, para que tú expliques los Sí, otros dos. listo. Entonces, digamos que una discusión que se ha planteado siempre con el seguro de crédito, digamos que esa es la misma discusión que se le ha hecho al seguro de cumplimiento. Y pues en últimas estos, digamos que tienen tienen los mismos elementos, entonces le aplican las mismas discusiones, es acerca del interés asegurable. Entonces, al inicio, cuando la Superintendencia Financiera estaba revisando toda la regulación con relación al seguro de crédito y la posibilidad de que se asegurara el riesgo de la insolvencia, del impago o la mora en el pago del crédito, se preguntaban acerca de si no era una decisión meramente potestativa del deudor poder no pagar su deuda, su crédito, y por eso la compañía no estaría asegurando un riesgo, sino que carecería de este elemento esencial del contrato de seguro y por eso digamos que se produciría una nulidad, una ineficacia del contrato. Esta discusión, digamos que fue resuelta con el tiempo aplicando los mismos argumentos o las mismas conclusiones que se le aplicaron al seguro de cumplimiento. Y es que en última lo que cubre este seguro, como lo hemos venido viendo, es al acreedor de la obligación que su deudor decida no pagarle sobre una actuación del mismo, una actuación o un suceso económico, como puede ser la insolvencia, que no depende de él. Entonces, en últimas, el acreedor otorga el crédito, pero él con el paso del tiempo no sabe si le van a cumplir o no la obligación. Entonces, si bien para efectos del seguro de crédito, la aseguradora hace todo un análisis acerca de si el deudor cumple o no unos requisitos y le da también una asignación de un cupo, el deudor es una persona ajena a el contrato de seguro de crédito. Es por ello que la aseguradora puede, digamos que, asegurar eh, tanto el riesgo de que no pague como de el tiempo prolongado de mora. Digamos que una discusión ya más actual sobre que nos ha tocado sobre el seguro de crédito es el tema de si se mantiene el interés asegurable o no cuando hay un fondeador inmerso, digamos, en la operación. Mm, Estas discusiones, digamos que son complejas por dos cosas. Entonces, volviendo, digamos que un poco a la gráfica anterior, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, como acreedor de la obligación, tengo a este deudor, al deudor uno que me tiene un crédito, pero el deudor uno ya no me tiene que pagar a mí nada, porque se lo tiene que pagar a la compañía de factoring. En últimas, a mí no me interesa si él paga o no paga, porque a mí ya me pagaron y me financiaron la cartera. Entonces, ¿cuál es mi interés asegurable respecto de ese deudor?
si ya se endosó la factura. Porque en el seguro de crédito hay varios deudores asegurados. Hay uno, dos, tres, cuatro, y él es el asegurado de la póliza, pero respecto a este deudor pareciera que no tiene interés asegurable. Entonces, si bien sobre esto no hay ningún pronunciamiento, lo que tenemos del día a día y que se analiza con cuidado es cómo hacer para que no haya discusiones a futuro sobre el interés asegurable que tiene eh, el, el asegurado principal de la póliza respecto a ese deudor. Entonces, como de cara a la operativa del seguro, el asegurado sigue siendo, digamos, el expresado aquí con la letra E, pues hay que encontrar mecanismos jurídicos donde se mantenga el interés asegurable. ¿Cómo se soluciona eso en la práctica? Digamos, y que eso nos permite volver sobre digamos, una clasificación del contrato de factoring es, hay factoring que es con recurso o hay factoring que es sin recurso, o con responsabilidad y sin responsabilidad, que es lo mismo. ¿Qué significa? Que si yo celebro un contrato de factoring con responsabilidad, la, yo me hago responsable, digamos, como acreedor inicial, de que si el deudor no me paga en el futuro, no le paga a la compañía de factoring, yo soy responsable de que le pague. En ese sentido, pues yo tengo un interés asegurable de cara al contrato de seguro sobre ese deudor, porque si no paga, pues me va a tocar pagar a mí. Entonces, digamos que hice cumplir el requisito del elemento esencial del contrato. Pero, ¿qué pasa si es sin responsabilidad? O sea, si aún así no me pague, eso es cuestión ya de la compañía de factoring. En ese caso, digamos que una de las recomendaciones que nosotros miramos es mantener el factoring sobre algunas facturas del deudor y no sobre todo el deudor para mantener un interés asegurable común, tanto la compañía de factoring como el acreedor respecto de ese deudor. Digamos que esa solución también se ha ido, digamos que se ha ido mirando con las aseguradoras en el sentido de una articulación conjunta o digamos que una constancia escrita donde se está de acuerdo en que se mantiene un interés asegurable, pero obviamente el interés asegurable al ser un elemento no se cumple solamente con una declaración. Por eso es que depende mucho de la operación que llega y que se hace de fondeo, mirar cómo se hace para mantener el interés asegurable y que no haya problema en el futuro con relación al contrato del seguro de crédito. Mm, Esas son, digamos que, las discusiones jurídicas más relevantes que nosotros hemos visto. No sé, Consuelo, si se me pasa alguna. No, básicamente son esas y digamos que solamente para hacer una mención ya para finalizar, es que también ha surgido un tema, digamos, reciente sobre el seguro de crédito a la exportación expresado en dólares, porque cuando existen normas que habilitan la posibilidad de realizar seguros en dólares y cuando tanto el pago de la indemnización como de la prima en dólares, lo que, digamos, se ha evidenciado y hemos identificado es que también hay digamos, un cortocircuito entre lo que son las normas de la factura electrónica y con las normas sustanciales, pues, de seguros, de seguros en moneda extranjera que están permitidos, porque vía digamos, regulación, una resolución de la DIAN, pues exige que la factura tenga que expresarse también tanto en pesos como en dólares. Lo que ellos dicen es la moneda eficiente. Entonces, ¿qué está pasando esto? Que como no está expresado en pesos, pues muchos clientes no pueden deducir este gasto de este gasto, no se lo acepta la DIAN como deducible y adicionalmente, pues también corren un tema de riesgo cambiario, pero digamos que este es un tema que está en este momento sobre la mesa de discusión, pero ya es más relativo, digamos, tiene que ver obviamente con todo el tema del seguro de crédito a la exportación, pero es un tema que se va a revisar para poder articular las normas de facturación electrónica junto con las normas de los seguros en moneda extranjera. Entonces, pues básicamente esta era la exposición que teníamos sobre seguro de crédito. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, Nicolás, o algún comentario que alguno Consuelo de y los Jonathan, participantes tenga. mil gracias por su exposición. Tema muy interesante, novedoso, como les comentaba, para la asociación. De verdad, muy agradecidos por haber aceptado la invitación y por haberlos tenido aquí el día de hoy. No veo
manos levantadas o en este momento preguntas. Yo quería hacer como una pregunta y es, en este estudio que ustedes han realizado sobre seguro de crédito, especialmente cuando el tomador de la póliza eh, y el asegurado no es normalmente ese productor de bienes que vende a plazo, a crédito, sino lo es como una compañía de factoring, es decir, un fondeador de recursos. ¿Ustedes han visto que en el mercado colombiano tengan productos especiales para cuando el que adquiere el producto sea el fondeador, la compañía de factoring? O normalmente lo que hacen es como alguna adaptación de ese clausulado original, de ese producto original que hay cuando el que adquiere es simplemente pues el productor de bienes y servicios que vende a plazo? No sé, que han podido como mirar en el mercado los tipos de preguntas, de productos que hay disponibles. Pues mira que lo veíamos y es que a veces digamos que existen obviamente los condicionados y digamos que hay alguna homogeneidad entre las compañías, pero lo que sí vemos es que depende, digamos en este tipo de operaciones es como muy hecho a la medida, ¿sí? Y vía condiciones particulares se van haciendo los ajustes precisamente de como de ese producto general a la operación particular, en este tipo de estructuraciones, por ejemplo. Muchas gracias. No, y yo, ahí, don Nicolás, para complementar, Por yo, favor. nosotros hemos, o sea, muchas de estas discusiones que estábamos contando ahorita pasan precisamente por eso, porque al final cuando hay un fondeador internacional, lo que se tiene previsto ahorita en el mercado, o lo que nosotros hemos visto, es que se tiene previsto una designación de beneficiarios adicionales. Entonces, se ponen como beneficiarios adicionales pero no están en la parte de asegurados, digamos, ni de tomadores, sino que Ok. entran después es en la parte posterior. Eso tiene ese problema, digamos, y de cara, digamos, a la operación del negocio, pues es lo normal. Lo normal es que yo tengo mi seguro de crédito interno con esta compañía y luego lo quieren fondear ciertos deudores, pues me toca ver lo que yo tengo es una previsión de designación de beneficiarios adicionales. Quizá eso es lo que hace, o digamos en la práctica, eso es lo que suscita esas discusiones. No, pues muchas gracias. Hay algunos comentarios en el chat que hemos recibido. Muy interesante el tema del factoring con y sin representación. Excelente exposición. Muchas gracias. Y hay una pregunta. Dice, generalmente en el Código de Comercio se establece que la prueba del contrato seguro es la carátula de la póliza. Y quisiera preguntarles si respecto al seguro de crédito existe alguna discusión jurisprudencial en este sentido sobre la prueba del contrato seguro. Nos pregunta eh, Ángela Torres. Eh, Dale, Consuelo. Vale, no, pues en respecto a la pregunta que haces, Ángela, pues realmente como prueba del contrato de seguro, digamos que es todo el conjunto. De hecho, si uno ve los condicionados, inclusive dice que la cotización, las condiciones generales particulares, todo hace parte digamos, de la prueba del contrato de seguros. Entonces, digamos ahí para responder tu pregunta, no sería solamente el condicionado general, sino también el particular y todos los, digamos, los documentos adicionales. Por ejemplo, sumado a lo que decía Jonathan, lo que uno ve es que se hacen suplementos especiales, por ejemplo, cuando se requiere designar como nuevos beneficiarios o como asegurados esas nuevas fondeadores de las operaciones. Sí, yo sumado a lo que decía Consuelo, nosotros estábamos viendo también, revisando la jurisprudencia que hizo sobre esos temas y una discusión muy importante de un tribunal arbitral que existía, que existió, fue precisamente relacionado con un tema de cuál es la información que le tiene que dar la aseguradora de crédito también al asegurado para que no se confundan las coberturas respecto de un deudor. Entonces suele pasar, digamos en ese caso en particular, había una discusión porque la aseguradora no incluyó como asegurado a un deudor en particular en un seguro de crédito a la exportación y producto de eso, cuando el deudor no pagó, como estaba excluido al inicio de la póliza, pues la aseguradora no indemnizó, pero tenía unas coberturas adicionales, que era una colaboración con la gestión de cobranza, que era lo que también, digamos, ahorita señalaba Consuelo la importancia del seguro,
y el asegurado, ahí que era Comfort Jeans, decía que como la aseguradora había hecho eso en una fase posterior, eso significaba que la cobertura del seguro de crédito se extendía también a ese deudor que en principio había estado excluido. Y eso llegó a plantear al tribunal arbitral la discusión relacionada también con este tema, y es si cambiaba, si, digamos, había un problema de existencia del contrato de seguro de crédito, y si ese hecho también hacía que la aseguradora fuera responsable respecto de ese deudor que en principio excluyó. Y digamos que ahí el tribunal arbitral cerró la discusión diciendo que la aseguradora, cuando excluyó a ese asegurado y no le dio la graduación de la evaluación de la capacidad de cupo de crédito, lo había limitado de esa cobertura, y si bien existía el contrato de seguro, la aseguradora tenía que tener mucho cuidado con esas operaciones adicionales que hacía respecto de deudores que no estaban incluidos por la cobertura de la póliza. Pues, como le decía Consuelo, si bien hay que mirar todo en su conjunto, hay que ser cuidadosos al momento de la gestión de la indemnización y de las coberturas adicionales para que no haya esa discusión jurídica después. Sí, yo creo hacer una precisión y es que Carlos Oquendo, que es de Sol Unión, pues nos dice expresamente que sí existe un producto para factoring donde el tomador es la compañía de factoring. Entonces es importante, digamos, que para claridad que en el mercado sí hay un producto para las operaciones de factoring. Sí, gracias, Consuelo. De hecho, iba a leer el comentario también que estaba en el Sí. chat, pues de alguna forma en respuesta a la pregunta que estábamos realizando. Hay una persona que tiene la mano levantada, se llama Jorge Cortés. Con su venia le daríamos la palabra para que formule la pregunta y yo creo que pues con esto podríamos ya dar por concluido nuestra tertulia de hoy. Perfecto. Jorge, por favor, Jorge, Nicolás, buenas noches, ¿me escuchan? sí, sí, lo sí. escuchamos. Gracias por la exposición, Jonathan y Consuelo. Creo que es un tema, aunque la penetración del seguro de crédito sea poca y baja en nuestros países, es un tema súper interesante a la hora de estructuración de negocios y que plantea inquietudes no tradicionales, incluso para las personas que trabajamos en el sector. Tengo dos preguntas y más. Es de, digamos, una puede ser de actualidad regulatoria y la otra es más de negocio. Y es si ustedes han visto dentro de las iniciativas que pretendan fomentar el mercado de seguros, alguna especial para el seguro de crédito, como por ejemplo que se considere como una garantía admisible de cara a, al tema de reservas y económicas de los bancos. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si en el tema comercial ustedes han visto que un banco em, puede llegar a calificar de alguna forma mejor a una compañía cuando esta compañía tiene o ha tomado seguros de crédito para cubrir su cartera. Me explico, una compañía X, no sé, Nestlé, va a un banco a pedirle un préstamo. Si los bancos de alguna manera comercial tienen en cuenta para el otorgamiento de créditos o la calificación de sus potenciales deudores, que estos tengan asegurado su cartera. Esto en la práctica está beneficiando de algún modo a las compañías que toman el seguro o no lo han visto de ese lado. Bueno, si quieres, de la primera pregunta, si es considerada una garantía admisible, si es considerado el seguro de crédito ya una garantía admisible. Y el segundo, pues nosotros no hemos tenido la experiencia, digamos, ya de bancos, pero sí te podemos decir que en la experiencia que hemos tenido con fondos de capital privado que están invirtiendo en este tipo de operaciones, definitivamente le da muchísima más tranquilidad. Es más, casi que es un requisito sine qua non de que haya un seguro de crédito de por medio, porque les da tranquilidad de que exista la institución y que haya una compañía de seguros vigilada por pues, el supervisor para garantizar de que realmente es una garantía confiable y además pues con todas las, digamos lo que estábamos hablando de gestión de riesgos, de monitoreo de cartera, entonces, pero en bancos no hemos tenido la experiencia, ¿cierto, Jonathan, de haberlo visto desde el lado de bancos, pero sí desde el tema de inversionistas? Sí, yo creo, hola Jorge, yo creo Hola, que, Jonathan. yo creo que
digamos, como decía Consuelo, no hemos visto un tema específico con bancos, o sea, de tema jurídico, pero lo que sí hemos visto de cara al negocio es que las compañías que son extranjeras, que tienen acá, digamos, eh, sucursales y que el holding está afuera, la matriz está afuera, ellos sí tienen mucha claridad del uso del seguro de crédito por encima de otras garantías y es lo que están usando actualmente para sus operaciones en los temas de la exportación. Y eso sí lo tienen en cuenta como para, por eso es que digamos que acá en Colombia y en todas sus sucursales tienen esa póliza porque sí les da unas facilidades de cara al financiamiento también. Entonces creo que por esa vía también hemos visto que se usa mucho, más que todo aquí, porque afuera es el mecanismo que mejor se ha encontrado que se adapta a la necesidad de ellos. Ok, gracias. Jorge, muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado en el chat. Ha estado bastante activo. De hecho, están haciendo una pregunta sobre si en el seguro de crédito también existen reaseguros. Por supuesto, esa esta la puedo afirmar yo desde acá. De hecho, conforme un comentario que habían realizado antes del nivel de penetración del mercado de seguro de crédito en Colombia, sí, no es tan alto como en otros países. Eh, en América Latina han sido más populares las fianzas que el seguro de crédito, pero esa tendencia que ocurre en América Latina es completamente inversa en el resto del mundo. En Europa y Asia es, sin lugar a dudas, un mercado muchísimo más grande y más importante por miles de millones de dólares en primas. El mercado de seguro de crédito, la mayoría de áreas especializadas en los reaseguradores son de credit and bonds, donde pues el principal producto y el principal riesgo amparado es el seguro de crédito. De pronto en nuestra región nos hemos acostumbrado más a las fianzas, pero internacionalmente no es así. El seguro de crédito tiene una presencia más abundante a nivel mundial. Es muy importante y de hecho en el chat nos corroboran que efectivamente es un colateral, una garantía admisible, tal cual como nos había dicho ya Consuelo en respuesta a la pregunta. No sé, Consuelo y Jonathan, si ustedes quieran agregar algo más. De lo contrario, pues nuevamente mil gracias por su participación. Sinceramente, muy agradecidos en nombre de la Asociación Colombiana de Derechos Seguros Acoldese por este espacio y por esta discusión sobre el seguro de crédito y también sobre el negocio de factoring que le incluye unos matices interesantes a la cobertura de seguro de crédito, especialmente a discusiones sobre el interés y el riesgo asegurable. No, Nicolás, de verdad que nada, solamente para cerrar, de verdad que volverles a agradecer pues el espacio y de verdad que apreciamos mucho estos espacios académicos y nada, estamos pues nada a la orden de lo que necesiten, como tú dices, la presentación queda y mil gracias de parte nuestra por darnos la opción de estar acá. De acuerdo, muchas gracias, Nicolás, y a Muchas Bueno, todos. gracias. encantados en Acoldece de contar con su presencia el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por la muy interesante presentación, novedosa para Acoldece, como les digo, en 7 años que llevo en la Secretaría Ejecutiva de Acoldece, es primera vez que hablamos de seguro de crédito, lo cual pues para mí es relevante. Eh, la tertulia va a ser subida en nuestro canal de YouTube de Acoldece para que pueda ser consultada. Nuevamente, muchas gracias a nuestros expositores. Esperamos este año continuar siendo activos en tertulias académicas. La próxima semana hay una tertulia que está siendo liderada por el capítulo de Cali de Acoldece, donde van a hablar de un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del año pasado, en el cual se analizó la declaración sincera al estado del riesgo en un seguro de entidades financieras, cobertura de ERF y especialmente la discusión redundaba sobre el amparo de RC profesional. Entonces, eso lo está manejando el capítulo de Acoldece de Cali y esperamos a finales del mes de mayo tener también una tertulia de Acoldece organizada por el capítulo nacional sobre la sentencia de unificación proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del pasado 27 de septiembre de 2022, en el cual se refirió a la ubicación espacial que deben tener las exclusiones
en la póliza de seguros para efectos de ser consideradas como eficaces a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, deseamos continuar siendo activos académicamente en la Coldese. Les agradecemos enormemente su asistencia, su participación activa el día de hoy. Esperamos encontrarnos en próximas oportunidades. Nuevamente, Consuelo, Jonathan, mil gracias. Una feliz noche a todos. Feliz noche para todos, que estén muy bien. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.